Paz a vosotras, hermanas, por este medio les hago llegar la escuelita que corresponde a este sábado 24 de mayo, si no mal recuerdo, y si no están mal mis cuentas. Bueno, pues vamos a iniciar con una oración y pues les pido que con toda humildad y con toda reverencia la hagamos. Vamos a orar, mis hermanas. Dios Todopoderoso, que habitas en luz inaccesible, gracias te damos, Señor, porque hasta estos momentos nos has permitido la vida, porque gracias a tu gran amor y misericordia, Señor, nos has dotado de múltiples bendiciones. Desde que nos das la oportunidad de vivir, Señor, pues vemos tu presencia en nuestra vida, nos has dado salud, nos has permitido tener nuestra familia, tener comida, techo y vestido. Muchas gracias, Señor, porque no somos merecedores, sin embargo, tu amor siempre se manifiesta en cada una de nosotras. Te pido también, Señor, que bendigas a cada una de mis hermanas, que siempre les des ese corazón dispuesto para escucharte, para atender a tu voz. Te pido, Señor, que en esta noche seas con nosotros, que derrames de tu Santo Espíritu sobre cada una de nosotras y que, Señor, a tu sierva le des las palabras adecuadas, Señor, para poder explicarles esta escuelita, para que entendamos qué es lo que tú requieres de cada una de nosotras. Te pido, Señor, que bendigas nuestras vidas, que bendigas a cada una de los integrantes de nuestra familia. Señor, que no exista algún impedimento por el cual no podamos atender a tu voz. Te pido que si hay alguna necesidad en nuestros corazones, pues tú suplas cualquier petición, cualquier necesidad, Señor, conforme a tu gran misericordia, pues tú nos respondes y tú cubres cualquier necesidad, Señor. Te pido que seas con cada una de mis hermanas, Señor, y que también, pues, si hay algo que ellas te pidan en su corazón, que tal vez no expresen, Señor, sino que en su corazón hay algo que ellas requieran, yo te pido que las escuches y que conforme a tu gran amor y misericordia, pues tú les respondas. Te pido, Señor, que nuestro corazón siempre esté atento, que nos des la humildad para que podamos escuchar tu voz, para que podamos moldearnos de acuerdo a tu voluntad y podamos siempre ser mejores delante de tu presencia. Te pido también, Señor, que bendigas a tu ministerio, que derrames de tu Santo Espíritu para que también nos puedan enseñar y nos puedan exhortar. A nosotros como pueblo, danos un oído circuncidado, un corazón humilde para que podamos atender a las palabras tuyas, que no veamos la condición del hombre, sino que veamos siempre tu palabra, porque, Señor, sabemos que como seres somos imperfectos. Sin embargo, tenemos que mirar tu palabra a través de tu Hijo Jesús, el cual nos vino a enseñar y nos vino a exhortar que como seres humanos podemos cada día ser mejores delante de ti. Todo esto te lo pido juntamente con el perdón de nuestras faltas, no por méritos que tenga, sino por los méritos incontables, inalcanzables de aquel justo que murió en la cruz, Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanas, pues vamos a comenzar con esta escuelita que lleva como título Vence al mal con el bien, lección número 7, y el objetivo es reflexionar sobre la importancia de responder al mal con el bien, confiando en que Dios protege y recompensa a quienes actúan con justicia y bondad. Bueno, pues es importante que en nuestra vida cotidiana, pues siempre va a haber situaciones difíciles, complicadas. Muchas de las veces las personas de, que nos rodean, pues a veces no les caemos porque tenemos diferentes eh, costumbres, diferentes creencias. Y pues porque seguimos a nuestro Dios y nosotros tenemos diferentes formas de conducirnos. Entonces, por lo tanto, va a haber siempre situaciones complicadas, pero a través de esta escuelita vamos a ver cómo debemos de conducirnos, porque en ocasiones pues nos gana nuestra carnalidad y nos dejamos llevar
por lo que sentimos y a veces, pues aquí habla de situaciones de odio, de, de pagar mal por mal. Sin embargo, vemos que Jesús nos enseñó pues a ser totalmente diferentes y que de algún modo cada uno va a tener su recompensa. Y aún así que pretendan hacernos mal, pues Dios va a hacer que eso que ellos piensan mal, pues de algún modo lo va a convertir para un bien para nosotros. Entonces, en esa confianza nosotros tenemos que siempre manifestarnos y pues vamos a verlo a través de la escuelita, de cómo es la manera correcta de conducirnos. Una disculpa, pero como me está marcando un error la computadora, estoy tratando de cerrar las alertas para de algún modo no me no produzcan distracciones. Bueno, pues vamos a tener una lectura bíblica en Esther 5 del 14, del 9 al 14 y vamos a ver esta lectura. Dice Esther, capítulo 5 del 9 al 14 y vamos a leer del 6 del 1 al 14. Prácticamente en este cuadernito pues estamos viendo el libro de Esther y pues sería conveniente que ustedes en su casa pues vayan leyendo capítulo por capítulo para que de algún modo sigan la secuencia y lo vayan ligando pues con los temas que se están exponiendo en el cuadernillo. Dice así la palabra de nuestro Dios. Dice, y salió Amán aquel día contento y alegre de corazón, pero como vio a Mardoqueo a la puerta del rey, que no se levantaba ni se movía de su lugar, llenóse contra Mardoqueo de ira. Mas refrenóse Amán y vino a su casa y envió y hizo venir sus amigos y a Ceres su mujer. Y refirióles a Amán la gloria de sus riquezas y la multitud de sus hijos y todas las cosas con que el rey le había engrandecido y con que le había ensalzado sobre los príncipes y siervos del rey. Y añadió Amán también, y añadió Amán, también la reina Esther a ninguno hizo venir con el rey al banquete que ella dispuso, sino a mí, y aún para mañana soy convidado de ella con el rey. Mas todo esto nada me sirve. Cada vez que veo al judío Mardoqueo sentado a la puerta del rey, díjole Ceres su mujer y todos sus amigos, hagan una horca alta de 50 codos y mañana di al rey que cuelguen a Mardoqueo en ella y entra con el rey al banquete alegre y plugó la cosa en los ojos de Amán e hizo preparar la horca. Bueno, pues en esta primera parte de la lectura vemos que Amán, pues era un hombre soberbio, un hombre que se llenó pues de algún modo de esa soberbia porque mostraba todo lo que el rey Asuero lo había engrandecido. Sin embargo, la felicidad que le pudiera dar el tener tantos bienes, el ser ensalzado por el rey Asuero, el ser honrado, pues realmente se le apagaba cuando veía a Mardoqueo. Y no quería a Mardoqueo porque Mardoqueo no le rendía esa adoración, porque realmente él pedía como esa adoración. Y Mardoqueo en su condición de judío y en ese conocimiento que cada una de ustedes tiene, y así como Mardoqueo tenía, pues no podía inclinarse a nadie, solamente el único digno de adoración es nuestro Dios. Entonces, pues cada vez que lo veía, pues él se llenaba de ira. Y sin embargo, el consejo de sus amigos y de su esposa, pues era pedirle al rey Asuero, pues que pudiera matar a Mardoqueo. Y pues vamos a ver en el siguiente capítulo cómo termina esta, esta historia, esta situación de Mardoqueo. Dice así, vamos a leer el capítulo 6 del 1 al 14. Dice, y aquella noche se le fue el sueño al rey y dijo que le trajesen el libro de las memorias de las cosas de los tiempos.
y leyéronlas delante del rey. Y hallóse escrito que Mardoqueo había demandado de Bigtán y de Teres, perdón, y halló escrito que Mardoqueo había denunciado de Bigtán y de Teres, dos eunucos del rey, de la guarda de la puerta que habían procurado meter mano en el rey Asuero. Y dijo el rey, ¿qué honra o qué distinción se hizo a Mardoqueo por esto? Y respondieron los servidores del rey, sus oficiales, nada se ha hecho con él. Entonces dijo el rey, ¿quién está en el patio? Y Amán había venido al patio, de afuera de la casa del rey, para decir al rey que hiciese colgar a Mardoqueo en la horca que él le tenía preparada. Y los servidores del rey le respondieron, he aquí Amán está en el patio. Y el rey dijo, entre. Entró pues Amán y el rey le dijo, ¿qué se hará al hombre cuya honra desea el rey? Y dijo Amán en su corazón, ¿a quién deseará el rey hacer honra más que a mí? Y respondió Amán al rey, al varón cuya honra desea el rey. Traigan el vestido real de que el rey se viste y el caballo que el rey cabalga y la corona real que está puesta en su cabeza, y den el vestido y el caballo en mano de alguno de los príncipes más nobles del rey, y vistan a aquel varón cuya honra desea el rey, y llévanlo en el caballo por la plaza de la ciudad, y pregonen delante de él, así se hará al varón cuya honra desea el rey. Entonces el rey dijo a Amán, date prisa todo, toma el vestido y el caballo como tú has dicho y hazlo así con el judío Mardoqueo, que se sienta a la puerta del rey. No omitas nada de todo lo que has dicho. Y Amán tomó el vestido y el caballo y vistió a Mardoqueo y llevólo a caballo por la plaza de la ciudad e hizo pregonar delante de él. Así se hará al varón cuya honra desea el rey. Después de esto, Mardoqueo se volvió a la puerta del rey y Amán se fue corriendo a su casa apesadumbrado y cubierta su cabeza. Contó luego Amán a Ceres, su mujer, y a todos sus amigos todo lo que le había acontecido, y dijéronle sus sabios y Ceres, su mujer, si de la simiente de los judíos es el Mardoqueo, delante de quien has comenzado a caer, no lo vencerás, antes caerás, por cierto, delante de él. Aún estaban ellos hablando con él cuando los eunucos del rey llegaron apresurados para hacer venir a Amán al banquete de que Esther había dispuesto. Amén. Bueno, pues aquí vemos cómo termina esta historia, ya que pues él había decidido ir con el rey para decirle que le diera el permiso para ahorcar a Mardoqueo. Sin embargo, en ese momento el rey pues realmente le dice otra cosa. eh, le, le dice que cuál será o cómo se le puede dar honra a un hombre que él desea honrar, ¿no? Y le dice, bueno, pues que se vista con la ropa del rey, que utilice el caballo que utiliza el rey y pues que sea pregonado, ¿no? La honra que desea el rey sobre este hombre. Sin embargo, Amán lo pidió porque pues él en su corazón pensaba que era él, que ese hombre a quien deseaba darle honra el rey, pues era él. Sin embargo, vemos que pues era para Mardoqueo. Y pues al final del día, esa horca pues no la utilizó porque lo que él pensaba para mal, Dios lo convirtió para bien a Mardoqueo. Y pues él sale todo apenado, todo, pues de algún modo afligido. Y pues le dicen sus amigos, pues si estás cayendo delante de él, pues no lo vencerás. Entonces, de algún modo vemos que Dios actúa ahí y no permite que Mardoqueo pues termine muerto en esa horca y pues todo lo convierte para bien y para que de algún modo también a través de esta acción Mardoqueo pues glorifique a Dios y, y en esa confianza que él tenía, Dios se manifestó. Vemos que de algún modo Dios trata de bajar a este hombre de su soberbia porque pues él ya prácticamente pues se sentía como un dios, ¿no? Y digo, en el momento que le dice que al rey va a dar honra, imagínense cómo ese hombre sintió su ego, ¿no?
Si ya estaba elevado, pues totalmente se elevó más, ¿no? Porque dijo, pues hasta el rey pretende darme honra. Entonces, Dios también nos permite que nos sucedan estas situaciones cuando nuestra soberbia está rebasando los límites. Más bien la soberbia rebasa límites. Realmente no hay humildad en nuestro corazón y lo que Dios pide de nosotros es un corazón humilde, porque los corazones humildes se van a dejar guiar por Dios. Vamos a siempre atender la voz de Dios y sin cuestionamientos, sin juicios, sin compararnos con nadie, porque realmente Dios nos va enseñando a cada uno de nosotros de diferente manera, de acuerdo a cómo nosotros vayamos en la vida creciendo espiritualmente. Realmente tal vez mi crecimiento es mínimo a comparación de otros hermanos, pero Dios nos va enseñando de acuerdo a nuestras necesidades, de acuerdo a lo que vamos requiriendo al paso de nuestra vida espiritual. Y pues vamos a entrar con el tema bíblico, perdón, con el versículo para memorizar que dice, antes sé los unos con los otros, benignos, misericordiosos, perdonándonos los unos a los otros, como también Dios os perdonó en Cristo. Efesios 4:32. Amén. Aquí vamos a manejar dos cosas, el cuadernillo maneja dos cosas, tanto el perdón como el no tener venganza con aquellas personas que tal vez actúan mal contra nosotros, porque si nosotros nos ponemos en el lugar de Mardoqueo, que está pidiendo a alguien la muerte de nosotros, pues realmente como seres humanos, pues tal vez nos enojaríamos, nos llenaríamos de ira porque de algún modo como carne decimos, no, es que no, o sea, ¿cómo vas a pedir la muerte mía, no? Sin embargo, vemos que Dios nos pide que perdonemos y que no deseemos mal. Amán, no, digo, Mardoqueo nunca deseó el mal de Amán. A él realmente le dio, Amán no lo quería porque no se inclinaba, porque no le daba esa reverencia que él pedía. Pero Mardoqueo no hacía nada. O sea, realmente Mardoqueo tenía firme su creencia en Dios y realmente nunca le hizo nada. Sin embargo, Mardoqueo pues lo tomó pues muy personal y agarró mucho odio contra Mardoqueo y contra su pueblo por la forma de creer, ¿no? Por la forma de que solamente tenían la honra a Dios y tenían leyes muy particulares, ¿no? Que los hacía diferentes a los demás. Y así lo expresaban. Hay un pueblo dividido entre las naciones que sus costumbres son diferentes, ¿no? Y que habitan entre nosotros. Entonces, en ese sentido, pues Amán tomó ese odio y ese odio que le ayudó o le impulsó a procurar un mal contra Mardoqueo, es decir, a idear la forma de exterminarlo, de acabarlos. ¿Por qué es esto? O sea, crea una estrategia para poder eliminar a Mardoqueo y a su pueblo. Bueno, pues vamos con y la otra parte que vamos a ver también en el cuadernillo, pues es la parte del perdón. Es decir, cuando existe el perdón, nos va a permitir no tener pensamientos de venganza o pensamientos de mal hacia las personas que nos han hecho mal. Bueno, pues vamos con el tema bíblico ahora sí. Dice, Amán, un hombre lleno de arrogancia y orgullo, fue engrandecido por el rey Asuero, quien ordenó que todos se arrodillaran ante él. Esther 3:1 al 2. Sin embargo, Mardoqueo se negó a hacerlo, porque su fe como judío le impedía adorar o rendir homenaje a alguien que no fuera Dios. Esther 3:5. Esta actitud provocó un odio profundo en Amán, quien no solo quiso eliminar a Mardoqueo, sino también a todo el pueblo judío. Esther 3:6. Este odio irracional nos recuerda que como hijas de Dios podemos enfrentar situaciones similares en las que otros nos desean mal por nuestras convicciones o por ser diferentes. Bueno, pues este primer párrafo, pues ya lo vimos a través de la lectura bíblica. Él pedía una adoración que Mardoqueo no se la iba a dar porque él solamente adoraba a Dios.
Entonces, pues este hombre le agarró un odio, pero no solamente a Mardoqueo, sino a todo el pueblo, por, por tener firme su creencia en Dios. Aparte, habla de que Amán, pues era un hombre soberbio porque el rey, pues lo engrandeció. El rey, eh, de algún modo le dio todo y pues ayudó a ese orgullo, a que él pues se hiciera soberbio, ¿no? Y que viera que todas las personas tenían que adorarlo, tenían que verlo como un Dios, cuando no era así, porque vemos que más adelante la posición que él ocupaba la ocupa Mardoqueo, y sin embargo era una posición donde tenía él que pues gobernar a los pueblos, ¿no? A esas 127 provincias que eran administradas por el rey Asuero. Entonces, su posición no era de un Dios, su posición era de gobernarlos, de tal vez impartir justicia, pero él pues ya lo tomó como de otra manera, ¿no? Y realmente vemos un hombre soberbio, un hombre orgulloso y arrogante. Eso es lo que vemos en Amán. Y pues eso ayudó a que él generara este odio contra Mardoqueo, pero Mardoqueo nunca le hizo nada, o sea, Mardoqueo únicamente se mantuvo fiel a sus convicciones, a lo que él creía, a lo que la ley de Dios le establecía. Dice el siguiente párrafo: a pesar del odio de Amán, Mardoqueo continuó obrando con rectitud. Antes que los eventos relacionados con Amán, Mardoqueo había salvado la vida del rey Asuero al descubrir un complot para asesinarlo. Esther 2, 21 al 23. Este acto bondadoso fue registrado en los anales del reino y en el momento oportuno Dios lo utilizó para cambiar la situación. Una noche el rey Asuero, al revisar los registros, recordó el hecho de Mardoqueo y ordenó que fuera recompensado. Irónicamente fue Amán quien tuvo que honrar a Mardoqueo, guiándolo por la ciudad y proclamando su lealtad al rey. Esther 6 del 1 al 10. Vemos que Amán pues ya había pensado cómo deshacerse de Mardoqueo. Sin embargo, Dios pone que el rey se acuerde de aquel hecho que Mardoqueo había denunciado, ese complot donde salvaba la vida del rey. Y pues nunca se le hizo un reconocimiento por hacer eso. Sin embargo, el rey pues le da ese reconocimiento y pues y precisamente manda a Amán. Amán es el que tiene que vestirlo, el que tiene que pasearlo, ahora sí que en la plaza y pues de algún modo darle la honra, ¿no? El reconocimiento por haber actuado con rectitud. Entonces vemos cómo Dios cambia totalmente lo que él pensaba, ¿no? Lo que él pensaba hacerle mal, pues Dios lo transforma, ¿no? Pero aún así Amán sigue insistiendo en cómo destruirlos. Vamos con el siguiente párrafo. Ahorita voy a leer todos y pues vamos a tratar de ligar ambos conceptos del perdón con la venganza. Dice, la historia de Mardoqueo y Amán nos enseña a no devolver mal por mal. Romanos 12 del 17. Romanos 12 17. Ahorita vamos a leer ese pasaje. Es interesante lo que dice el apóstol Pablo. Bueno, Dios a través del apóstol Pablo en esta carta a los romanos. Si en lugar de buscar venganza o actuar con resentimiento, debemos confiar en que Dios es quien juzga y recompensa. Este principio es especialmente importante en el contexto familiar, social y laboral. Por ejemplo, si alguien en el trabajo nos trata injustamente, podemos responder con amabilidad y profesionalismo, confiando en que Dios ve nuestra integridad y nos bendecirá. En la familia debemos enseñar a nuestros hijos a responder el mal con el bien, promoviendo el perdón y la reconciliación. Como hijas de Dios debemos recordar que Él siempre tiene el control. Aunque podamos enfrentar odio o injusticias, Dios está a nuestro lado y nunca nos abandonará. Salmos 37, 28. Al igual que Mardoqueo,
Podemos confiar en que Dios transformará las circunstancias a su tiempo, usando incluso nuestras buenas acciones para glorificar su nombre y bendecirnos. Este principio nos invita a vivir con confianza y esperanza, sabiendo que nuestras respuestas de bondad y de fe serán recompensadas. Bueno, en este párrafo existe dos pensamientos que son importantes. Nosotros como cristianos no tenemos que actuar por venganza, con resentimiento, sino que siempre debemos de conducirnos con integridad y siempre teniendo esa rectitud como la manejó Mardoqueo. Es decir, independientemente que a veces las personas actúen mal o deseen algo malo, nosotros no podemos desearle algo malo. Por el contrario, eh, vamos a ver en algunos pasajes lo que nos recomienda nuestro Maestro Jesús. Dice allá en Romanos capítulo 12, y vamos a leer estos pasajes que nos menciona el cuadernito, y dice así, Romanos 12, del 17, y vamos a leer nosotros hasta el versículo 19, y dice así, y más adelante creo viene hasta el 21, vamos a leer todos de una vez. Dice así, la palabra de nuestro Dios dice, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si se puede hacer cuanto está en vosotros, tened paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, antes dad lugar, antes dad lugar a la ira, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Que haciendo esto, ascuas de fuego amontona sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, mas vence con el bien el mal. Amén. Aquí nosotros no podemos procurar el mal de los demás, ni tampoco podemos vengarnos. Dice, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, dale de beber, porque nosotros haciendo eso, vamos a hacer que él reflexione sobre su conducta. Y realmente las personas que a veces actúan mal con nosotros y nosotros tomamos esas acciones, realmente se sienten apenados, se sienten afligidos, como que yo actué mal y él se porta de esta manera conmigo. Entonces realmente es nosotros, pues, llevarlos a esa reflexión, ¿no? Y, y de algún modo nosotros también predicar con eso, porque predicamos a través de nuestras acciones, a través de cómo nos comportamos. Jesús decía en Mateo capítulo 5, dice que nosotros no podemos, tenemos que orar por nuestros enemigos. Dice, aun aunque ellos actúen mal, nosotros tenemos que orar por ellos. Si no, pues si nosotros no lo hacemos, pues vamos a ser como los gentiles, ¿no? Dice así, es uno de los últimos versículos, dice el versículo Mateo 5:44. Dice, mas yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace que su sol salga sobre malos y buenos y llueva sobre justos e injustos. Porque si amareis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen así también lo mismo los publicanos? Y si abrazareis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de mal? ¿No hacen así también los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Amén. Entonces, realmente nosotros, nuestra forma de conducirnos es esta. No podemos actuar
mal, desear mal, maldecir a los que nos hacen pues malas cosas, sino todo eso se lo tenemos que dejar a nuestro Dios. Y Jesús lo aplicó en su vida y a pesar de que pues él lo llevaron hasta la muerte. Dice allá en la carta a, a Pedro, primera de Pedro, dice de la siguiente manera, primera, primera de Pedro 2 de 21 al 23 dice así, dice, porque para esto sois llamados, pues también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que vosotros sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni fue hallado engaño en su boca, quien cuando le maldecían no retornaba maldición, cuando padecía no amenazaba, sino remetía la causa al que juzga justamente. Amén. Es decir, Jesús aplicó en su vida este principio. A pesar de que a él lo maldijeron, a pesar de que lo golpearon, que lo mataron, siempre él expresó y sus últimas palabras fueron, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces realmente él en su corazón tuvo paz, pudo perdonarlos y no tuvo ningún resentimiento, ningún odio contra ellos, sino dice, confiando en que la causa siempre la ve Dios y él juzga justamente. Entonces, en este párrafo lo que rescatamos es que nosotros tenemos que perdonar y no desear nada malo a aquellos a los que nos pueden aborrecer, nos pueden maldecir, a veces nos pueden ultrajar, nos pueden golpear. Entonces nosotros tenemos que aprender el perdón y actuar siempre con rectitud y con integridad. Vamos a leer Salmo 37, 28. 37, 28 dice así. Dice, porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos. Para siempre serán guardados, mas la simiente de los impíos será extirpada. Amén. Entonces nosotros, Dios siempre nos va a proteger, siempre nos va a cuidar, pero nosotros también tenemos que hacer lo que nos corresponde, actuar con rectitud, con integridad y siempre que haya paz en nuestro corazón. Dice el siguiente párrafo, dice, cuando alguien nos desea mal, es importante responder con bondad y fe, siguiendo el principio bíblico de vencer el mal con el bien. Al actuar con rectitud, confiamos en que Dios es el juez y quien recompensa nuestras acciones. Elegir la bondad sobre la venganza refleja el amor de Dios y fortalece nuestro testimonio de fe. Enseñemos a las futuras generaciones con el ejemplo, demostrando cómo superar el mal con el bien, recordando que la oración por quienes nos han hecho daño es la mejor medicina para el alma. Bueno, pues vamos a leer, eh, ya leímos Mateo 5, vamos a leer Proverbios 25, 21, que nos recomienda esta lectura el cuadernito. Dice así, dice, si el que te aborrece tuviera hambre, dale de comer pan, y si tuviera sed, dale de beber agua, porque ascuas llega sobre su cabeza y Jehová te lo pagará. Amén. Bueno, son las mismas palabras que nos exhorta Dios a través del apóstol Pablo y que nos las vuelve a, a mencionar, porque es la forma de conducirnos, porque es algo natural en nosotros que nos hagan mal, ¿no? En las relaciones humanas siempre va a haber personas que nos hagan mal, que nos aborrezcan, que nos maldigan o que traten de entorpecer nuestro trabajo, eh, nuestra obra. Entonces, de algún modo, tenemos que dejárselo siempre a Dios. Tenemos que conducirnos siempre con apego a las leyes de nuestro Dios
y dejárselo a nuestro Dios, que Dios va a pagar a cada uno conforme a nuestras obras. Dice en Primera de Pedro 3:9, vamos a leer este pasaje. Primera de Pedro 3:9. Dice, no volviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino antes por el contrario, bendiciendo, sabiendo que vosotros sois llamados para que poseáis bendición en herencia. Amén. Para esto somos llamados, para siempre bendecir. No podemos maldecir, no podemos pagar mal por mal, independientemente de las circunstancias de la vida. En nuestra, en las Sagradas Escrituras hay diversos casos, que es lo que menciona el cuadernito. Son situaciones diarias que vivimos y que se puede dar en la familia, que se puede dar con la gente que nos rodea y que tenemos que siempre que mantener esa paz, la paz que Jesús nos vino a demostrar. Y quiero tocar con ustedes el tema de uno de los hijos del rey David y vamos a ver cómo desencadena toda esta parte de, de la venganza. Y digo, era justificable tal vez, tal vez, porque pues hubo un daño y es un daño que puede pasar también, ¿no? Y que son temas complicados y difíciles. Dice allá en el segundo libro de Samuel, capítulo 20, 13, perdón, segundo libro de Samuel, capítulo 13, y vamos a leer del 22. Si ustedes pueden leerlo en casa, lean toda la historia y van a ver cómo se desencadenó esto, esta venganza. Dice el segundo libro de Samuel, capítulo 13, versículo 22, dice, mas Absalón no habló con, si nosotros leemos los pasajes anteriores, Absalón tenía una hermana que era muy hermosa llamada Tamar. Amnón era su medio hermano, pero Amnón se enamora de Tamar y finge estar, porque lo aconseja alguien, finge estar enfermo y abusa de Tamar. En el versículo anterior, vamos a leer desde el 20, dice, y díjole a su hermano Absalón, ¿ha estado contigo tu hermano Amnón? Pues calla ahora, hermana mía, tu hermano es, no pongas tu corazón en este negocio. Y quedóse Tamar desconsolada en casa de Absalón su hermano. Y luego que el rey David oyó todo esto, fue muy enojado. Mas Absalón no habló con Abnón al malo ni bueno. Bien que Absalón aborrecía a Abnón, porque había forzado a Tamar su hermana. Y aconteció pasado 2 años que Absalón tenía esquiladores en Bala Azor, que está junto a Efraín, y convidó a Absalón a todos los hijos del rey. Amén. Es decir, él se entera que violó a su hermana y dice, vio la actitud de David, y David únicamente se enoja. No vemos que haya a- algún castigo para Amnón, sino que pues nada más se enoja. Absalón le dice a su hermana, no tomes, no pongas tu corazón en esto. O sea, en este negocio yo me voy a encargar. Dice que pasaron 2 años para que él se vengara de Abner. Dice que invita a todos sus hermanos, hijos del rey, pone a sus siervos en acuerdo de que le den vino y que ya una vez que él esté, pues de algún modo embriagado con el vino, pues lo maten. Vean el transcurso de esos 2 años, cómo planeó la venganza contra su hermano. Digo, nosotros como humanos diríamos, bueno, es que violó a su hermana, Tamar, y de algún modo como ser humano, pues le enojó eso, le molestó, lo aborreció, porque siendo hermano, forzó a su propia hermana. Entonces, de algún modo, o sea,
humanamente es entendible el enojo, el odio que le tenía, porque Amnón no respetó. Amnón nunca respetó a su hermana Tamar. Sin embargo, el tiempo que se llevó para planear pues una venganza, ¿no? Y poderlo matar. Vemos que cuando lo mata, pues David de algún modo se viste de saco, porque pues le decían que había matado a todos los hijos del rey. Sin embargo, nada más fue Amnón, le dicen, pero aún así él pues siente dolor, ¿no? Por lo que está viviendo como padre, porque pues los tres son sus hijos. Sin embargo, vemos que Absalón pues también tomó odio sobre su papá por esta reacción que no tuvo y que de algún modo, aunque ya era algo que se le había profetizado a David lo que sucedería con sus hijos, pero como padre, pues realmente pues no hallaba cómo hacer, ¿no? O sea, si irse con Abnón, que era su hijo, con Absalón y Tamar. ¿Estaba mal lo que hizo Amnón? Sí. Y tal vez merecía la muerte, sí, por lo que había hecho, pero planeó una venganza y no era lo correcto. Vemos ya después que Absalón termina mal, también muere. Entonces, de algún modo, las venganzas nunca nos van a llevar a nada bueno, porque durante esos 2 años él estuvo, no lo dice la Biblia, pero digo, se esperó 2 años para poderlo matar y ver la ocasión, la oportunidad para hacerlo. Y es eso, o sea, cuando nosotros nos hacen un mal y nosotros pensamos en vengarnos, realmente ya no es vida, porque únicamente estamos pensando cómo hacerlo, cuál es la oportunidad ideal para hacerlo. Entonces, realmente, pues ya no se vive, ya no tenemos esa paz en nuestro corazón que Dios pide de cada una de nosotras. Dice allá en el primer libro, o sea, de los reyes, también es otro caso, pero esta es una mujer impía. Esta mujer no conoce de Dios. Absalón, pues era del pueblo, conocía a Dios, igual Amnón. Sin embargo, vemos que pues la carne pues, le venció, ¿no? Y de algún modo, digo, no es justificable. Y digo, a lo mejor no hemos experimentado eso, pero quienes lo experimentan, el poder perdonar es algo bastante complicado. Digo, porque a ella la forzó, la violó. Entonces, el perdonar es algo bastante complicado. Digo, a nosotros que tal vez no nos ha pasado esa situación, pues lo vemos fácil, ¿no? Pero yo creo que el que lo vive nos podría platicar qué tan difícil ha sido perdonar a alguien que te ha forzado, a alguien que te ha lastimado, y vemos que Tamar pues, realmente sufrió porque ella era una virgen, llevaba una vestimenta y pues a ella le dolió porque era su hermano el que hizo esto. Entonces, realmente, pues el ejercer el perdón lleva un proceso que nosotros tenemos que de algún modo ir trabajando poco a poco. Dice el primer libro de Reyes, capítulo 19 el versículo 2. Y vamos a ver la historia de otro hombre, de Elías. Elías se enfrenta ante los sacerdotes de Baal y pues mata, es decir, de algún modo mm, exhorta al pueblo pues que o sea, que mate a estos hombres, ¿no? Porque de algún modo llevaban al pueblo a la idolatría. Entonces, Jezabel, que era seguidora de Baal, al ver que mataron a esos sacerdotes, quiere venganza. Y dice así el primer libro de Reyes, capítulo 19 versículo 2 dice, entonces se vio Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y así me añadan, si mañana a estas horas yo no haya puesto tu persona como la de uno de ellos. Amén. Es decir, Jezabel quería matar a Elías, como Elías había
promovido que murieran estos sacerdotes de Baal, quería venganza. Y dice que mata también a muchos profetas en venganza. O sea, es decir, era una mujer impía, una mujer que no conocía de Dios. Sin embargo, vemos que Elías huye y salva su vida. Y Dios lo, lo protege y no permite que esta mujer le haga algún mal. Entonces, por esa confianza que Elías tenía, sí, al principio como carne, pues sintió miedo. Y yo creo que todos, al momento de que alguien nos quiere matar, pues sentimos miedo. Sin embargo, Dios nos da los elementos para poder escapar, para poder huir, que fue lo que hizo Elías, ¿no? Salir huyendo. O sea, Dios le dio como que ese, esa forma de actuar, de huir, porque tal vez si él se hubiera quedado, o sea, sí le provocó mal. ¿Por qué? Porque Jezabel, pues era una mujer impía. Entonces, Elías confiaba en Dios, sí, pero a veces como ser humano, pues sentimos miedo. Pero a- se dice en el mundo es que el miedo paraliza, y sí, en verdad, a veces Dios nos protege de esa manera, es decir, como activando tu sentido de sobrevivencia y te da los medios para escapar. Y hay gente que a lo mejor se paraliza, ¿no? Ante una situación de peligro, se paraliza. Y a veces, pues son las personas que sufren, ¿no? La pérdida de la vida porque se quedan inmóviles, no actúan. Entonces, tal vez es un modo de donde Dios como que activa nuestro sentido de sobrevivencia y lo hacemos. Entonces, vemos que en todas las relaciones, pues se puede dar una venganza y no vamos tan lejos. En los principios, por ejemplo, leemos Génesis capítulo 27 y vemos a estos dos hermanos donde pues hay ese sentido de venganza por la bendición que Isaac le dio a Jacob. Dice Génesis 27, versículo 41, vamos a leer el 42. Dice así, y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que le había bendecido su padre, y dijo en su corazón, llegarán los días de luto de mi padre, y yo mataré a Jacob, mi hermano. Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Saúl, su hijo mayor, y ella envió y llamó a Jacob, su hijo menor, y díjole, he aquí Esaú, tu hermano, se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Amén. Vemos que cuando pasa este suceso, también Jacob huye. Vamos a ver en el capítulo 33 del libro de Génesis y vemos que pasan muchos años para que se reencuentren. Y sí existe un perdón. O sea, Esaú se reconcilia con su hermano. Pero yo el ejemplo que pongo aquí es, pasaron muchos años. Jacob tuvo hijos. Esaú seguramente ya tenía hijos también. Entonces, cuando hay algún enojo entre hermanos y no lo resolvemos en tiempo, las generaciones que vienen tienen ese odio o ese rencor hacia hacia lo que nos hicieron, porque lo transmitimos. Jacob y Esaú se reconciliaron, sin embargo, las familias ya no se reconciliaron y lo vemos hasta el tiempo presente, que hay un odio y que tal vez la bendición, o uno es porque es el hijo mayor, o porque son descendientes de Abraham. Entonces, realmente por eso es importante que nosotros resolvamos nuestras situaciones siempre. Por eso decía Jesús, dice allá en Mateo capítulo 6 del 14 que es la parte del perdón y que el perdón se tiene que dar inmediatamente que hemos detectado que hay algo mal con nuestro ser, con nuestra familia, digo, carnal o nuestra familia,
como con los hermanos y hermanas de la iglesia. Es decir, no podemos dejar mucho tiempo porque se forma un rencor y lo podemos pasar, podemos contagiar a las personas. Dice en Mateo 6:14, decía Jesús esto, dice, porque si perdonareis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonareis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre no os perdonará vuestras ofensas. Amén. Y dice Mateo capítulo 5 del 23 y 24. Dice así. Dice, por tanto, si trajeres tu presente al altar y allí te acordares de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu presente delante del altar y vete, vuelve primero en amistad con tu hermano y entonces ven y ofrece tu presente. Amén. Es decir, Jesús daba este consejo. Si tú vas a ofrecer un presente, ve y te acuerdas que hay algo que tienes contra tu hermano, te molestaste, te enojaste o existe tal vez este odio, ve y reconcíliate y luego traes tu presente. Normalmente, como comunidad, a veces lo hacemos en la fiesta de la Pascua, aunque les dicen no es la fiesta del perdón, pero tratamos de hacerlo. Sin embargo, el perdón es diario, el perdón es siempre reflexionar sobre lo que hemos hecho, nuestras acciones con nuestra familia, con nuestros hermanos o hermanas de la iglesia. Si nosotros eh, sentimos que hay una ofensa con alguna hermana o alguna situación complicada, tenemos que resolverla en tiempo, no esperarnos a que llegue una solemnidad y que presentemos nuestros sacrificios y nos acordemos que tenemos algo pendiente. Digo, nosotros siempre ofrecemos presentes a nuestro Dios con nuestras acciones, con nuestras oraciones. Si nosotros no estamos en paz, si no perdonamos, Dios no nos va a perdonar a nosotros. Es una condición. Tenemos que tener paz con Dios. Si nuestras oraciones son impedidas porque no tengo esa paz, lo tengo que hacer en el momento, no dejar que pase más tiempo. ¿Por qué? Porque vemos lo que pasa, por ejemplo, en el caso de Saúl y Jacob. Ya llevaban familias y tal vez esa situación que pasó con Jacob y Esaú, la contaron con su familia. Y Jacob tenía ese sentimiento contra Esaú porque cuando le dicen que ve a su hermano, él piensa que trae ese odio y que lo va a matar. Sin embargo, en Esaú vemos que sí existió ese perdón, sí lo trabajó, porque él dice que lo ve, lo abraza y lo besa, porque es su hermano. Pero tal vez es algo que le costó trabajo hacerlo, pero ya traía familia. Y la familia a veces no perdona lo que le hacen a sus padres o sea, o a sus hermanos. O sea, no, cuando a lo mejor ni siquiera es tema de nosotros. Por eso es el consejo de Jesús. Si tú tienes algo, ve y resuélvelo, amístate, obtén nuevamente esa paz. Por eso el apóstol Pablo, conocedor de la palabra de Dios y evangelizado por Cristo, también decía esto. Efesios, bueno, Dios a través del apóstol Pablo, Efesios capítulo 4, dice el versículo 26, airaos y no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Amén. Es decir, nosotros no podemos molestarnos, enojarnos, tener odio,
aborrecer, desear mal. No lo podemos, porque entonces no nos estamos comportando como hijos de Dios, como cristianos. No estamos llevando a cabo esa, esa doctrina que Dios nos enseña a través de las Sagradas Escrituras y que para clarificar y engrandecer vino su Hijo Jesús. Entonces, si nosotros tenemos algo, tenemos que arreglarlo. Y sé que como seres humanos, y digo, se da mucho que nosotros como mujeres haya más diferencias que a lo mejor con los hermanos. ¿Por qué? Por cuestiones de, a veces de, yo lo digo a veces de química, a veces decimos, no me cae bien, no me cae bien la hermana, y a lo mejor la hermana ni siquiera me ha hecho nada, pero a veces es de química, ¿no? Sin embargo, la palabra de Dios nos exhorta a que nos tenemos que amar los unos a los otros. Tenemos que reconciliarnos, tratar de sobrellevarnos los unos con los otros. Nunca deseándonos mal, nunca tratando de vengarnos si nos hacen algo malo. Porque les digo, como seres humanos, estamos expuestos, estamos expuestos y a lo mejor hacemos cosas incorrectas o nuestras conductas no son las adecuadas. Entonces nosotros tenemos que trabajar en el perdón. Dice en Hebreos capítulo 12, esto habla de otro sentimiento, pero pensemos que todos los sentimientos que de algún modo son contrarios a lo que la palabra de Dios nos muestra, pueden generar esto. Dice Hebreos 12 versículo 13. Mm, Espérenme tantito porque, mm, perdón, 12:15. Dice así, dice, mirando bien que ninguno se aparte de la gracia de Dios, que ninguna raíz de amargura brotando os impida y por ella muchos sean contaminados. Amén. Es decir, lo que es el rencor, lo que es el odio, lo que es la venganza, a veces se contagia con nuestros seres queridos, con nuestra familia. Entonces, de algún modo nosotros tenemos que resolver. Nuestro corazón, si hay una raíz de odio, de amargura, nos va a impedir conectarnos con Dios, estar en comunión con Dios. Nos resta, nos resta la paz. Entonces, realmente no fuimos llamados para la venganza, no fuimos llamados para el odio, para el enojo. O sea, es normal que como seres humanos nos enojemos, sí, pero sabemos que tenemos que pedir perdón si ofendemos. A veces si estamos enojados, lo más prudente es no hablar, no hablar con, o sea, ahora sí que con aquella persona que me hizo enojar, calmarme y ya después hablarlo tranquilamente y expresarle, ¿no? Sabes que no me gustó por esto, me ofendiste, me lastimaste, porque es necesario. Y tal vez la persona, tal vez mi hermana, diga, no me fijé, no, también a lo mejor me ganó lo carnal y dije cosas incorrectas. Y son situaciones y son actitudes que tenemos que ir modificando para poder tener la conducta que Jesús tuvo ante todas las circunstancias que vivió. Digo, porque no tuvo una vida Jesús fácil, también tuvo obstáculos, también tuvo situaciones de provocación, situaciones que pudieron hacerlo perder el control. Sin embargo, Jesús siempre se manejó de acuerdo a todas las enseñanzas que Dios nos da a través de las leyes. Y siempre manifestó ese amor sincero, ese amor genuino, ese perdón.
Hay una parábola que él expresa hablando del perdón, porque mucho tiene que ver el perdonar para no generar ningún tipo de venganza, ningún tipo de deseo de mal. Digo, sí nos puede pasar que nos hagan algo feo en nuestro trabajo, en nuestra familia, en la iglesia, pero tenemos que aprender a perdonar. Dice Mateo capítulo 18, y es algo que Jesús les enseñaba a sus discípulos y que esto va para cada una de nosotras, para aplicarlo en nuestra vida y siempre reflexionarlo. Dice así, el versículo, vamos a leer el 21 y dice así, si nosotros leemos vamos a leer desde el 19 para que veamos un poquito por qué Jesús les hablaba del perdón. Dice, otra vez os digo que si dos de vosotros os convinieren en la tierra, de toda cosa que pidieren les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Después habla del perdón. Nosotros como comunidad convivimos. Está Dios en medio de nosotros, pero como seres humanos hay diferencias. Puede haber diferencias porque somos seres humanos, somos carne y estamos expuestos. Si no sabemos manejar las situaciones, pues siempre va a haber pues diferencias, va a haber enojos. Y Pedro le pregunté esto. Dice entonces Pedro, llegándose a él, dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? ¿Hasta 7? La sugerencia de Pedro es, por lo que les mencionaba, donde estuvieran dos o tres, son relaciones humanas, va a haber diferencias, va a haber pleitos, tal vez va a haber enojos, y dice, ¿cuántas veces voy a perdonar a mi hermano? Y Pedro pues da un número, ¿no? 7. Sin embargo, Jesús le dice lo siguiente. Jesús le dice, no te digo hasta 7, más aún hasta 70 veces 7. Es decir, porque es frecuente que en nuestra vida nos puedan ofender no una vez, varias veces. Digo, desde que tenemos uso de razón, nos pueden ofender. O sea, esto es algo cotidiano, es algo parte de la naturaleza humana. Y Jesús le da esta parábola. Dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un hombre rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Mas a este, no pudiendo pagar, mandó su señor venderle y a su mujer e hijos con todo lo que tenía y que se le pagase. Entonces aquel siervo postrado le adoraba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El Señor, movido a misericordia de aquel siervo, le soltó y le perdonó la deuda. Y saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos, que le debía 100 denarios, y trabando de él, le ahogaba diciendo, págame lo que debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Y viendo sus consiervos, lo que pasaba, se entristecieron mucho, y viniendo, declararon a su siervo todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su siervo, le dice, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No te convenía también a ti tener misericordia de tu consiervo, como también yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pague todo lo que debía. Así también hará con vosotros mi Padre Celestial
si no perdonaréis de vuestros corazones cada uno a su hermano sus ofensas. Amén. Es decir, las veces que tengamos que perdonar las ofensas de nuestros hermanos, de nuestras hermanas, pues siempre llevemos a la reflexión esta parábola. Si Dios nos perdona nuestras ofensas de pensamiento, de acciones, de palabra, tengo que perdonarle a mi hermano, porque nosotros somos pecadores y ofendemos a Dios en palabra, en pensamiento, en hechos. Y tal vez mi hermano o mi hermana me ofendió una vez. Entonces, tenemos que aprender a perdonar de corazón. Y es algo complicado porque como seres humanos, nuestro orgullo se ve lastimado y decimos, ¿qué pasó? Y a veces juzgamos lo que creemos, porque decimos, y está en la iglesia y se comporta de esta manera, me ofendió. Y yo creo que no podemos juzgar. Cada quien va creciendo de diferente manera. Algunos más adelantados que otros, pero tenemos que ejercer el perdón. Tenemos que practicar el perdón. Y esto por salud de cada uno de nosotras, porque realmente a la que le está restando es a nosotras, porque tal vez la hermana ni cuenta se dio que nos ofendió, porque en ocasiones pasa así, de que lo sentimos que nos ofendió o nos ofendió y la hermana va caminando normal. Y las que nos estamos afligiendo, angustiando o tenemos ese odio en nuestro corazón somos nosotros. Esa raíz está creciendo en nosotros y podemos contaminar a todos los que nos rodean, porque a veces ponemos en mal a esa hermana, ¿no? A veces no le comentamos a ella, le comentamos a los demás y realmente a veces lastimamos con eso a esa persona. Entonces, por eso es importante platicarlo y perdonarlo, perdonarlo y seguir adelante. Les digo, sí cuesta trabajo, claro, porque es doblegar nuestro orgullo, tener en nuestro corazón la humildad suficiente para perdonar y poder nosotros seguir adelante, porque en realidad nosotros somos las que tenemos que tener esa paz en nuestro corazón para poder estar en comunión con Dios. Porque antes de estar en comunión con Dios es con nuestros hermanos, con nuestras hermanas, dice allá en Primera de Juan, capítulo 4 porque es parte del amor, el perdón. Entonces nosotros tenemos que perdonar a nuestras hermanas si nos ofenden, si, si tal vez recibimos algún tipo de palabra que lastimó nuestros sentimientos, perdonarlos. Dice el versículo, el capítulo 3 de Primera de Juan dice así, dice, cualquiera que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna, permaneciente en sí. Dice, en esto hemos conocido el amor, porque Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Amén. Entonces nosotros tenemos que amar a nuestros hermanos. Y el perdón es parte del amor. No podemos aborrecer, no podemos, porque el aborrecer, el maldecir nos lleva a una venganza, a actuar mal. Que si Él me dijo una mala palabra, yo le digo dos. Y no, nosotros tenemos que conducirnos con rectitud, con amor, como lo hacía Mardoqueo, porque seguramente le hacía groserías
Amán, seguramente, al ver lo que no se inclinaba, seguramente le hacía caras, tal vez le decía palabras. Digo, la Biblia no lo expresa porque es una historia lo más breve que se puede hacer, ¿no? Porque imagínense si nos relataran la vida de cada uno de esos hombres, pues faltarían libros, ¿no? Ahora sí que serían muchos libros. Sin embargo, la palabra de Dios es de forma resumida, pero que va a lo que tenemos que aprender. Entonces, Mardoqueo se comportó de manera recta, hizo lo que tenía que hacer. No le agarró odio, no le agarró resentimiento. Él siguió caminando, él siguió teniendo su comunión con Dios y realmente Dios le dio su pago a Amán. Entonces nosotros tenemos que manifestar así el amor de Dios, no tomándonos nada personal, perdonando y no- nosotros acercándonos más a Dios y pedirle a Dios por aquella hermana que tal vez me ofendió, ¿no? Porque hay algo en su corazón, hay algo que no le permite amar, que ese amor que Dios puso en su corazón no lo deja florecer. Y creo que eso es algo triste de que no podamos dejar crecer el amor que Dios ha puesto en nosotros por ese tipo de situaciones, que como seres humanos, pues prácticamente tenemos que dominar. Tiene que estar el Espíritu Santo en nuestro corazón para poder perdonar, para poder conducirnos de manera adecuada. El texto que les quería dar es capítulo 4 de Primera de Juan 4:20. Dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, porque el que no ama a su hermano, al cual ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Amén. Es decir, el amor de Dios se va a manifestar con nosotros, con la gente que nos rodea, con nuestras hermanas, con nuestra familia. Pero si nosotros en nuestro corazón está por algo que me hizo el aborrecer, el odiar, el vengar, porque es parte o sea, yo a lo mejor lo odio, no me quiero vengar, pero lo odio, lo aborrezco. Esto ya está en contra de lo que Dios nos pide. No podemos decir que amamos a Dios cuando no podemos manifestar ese amor que Dios nos puso a nuestras hermanas. Entonces, la escuelita va orientada a esas dos partes, a la parte de la venganza y a la parte del perdón, que siempre que hay un hecho que nos lastime, que no existe en nosotros ese sentimiento de venganza, sino de perdón, de reconciliación y de podernos acercar a nuestro Dios a través de esa reconciliación, a través de ese amor que ha puesto en nuestros corazones. Bueno, mis hermanas, pues esperando que la escuelita sea de utilidad. La actividad en la iglesia es reflexionar sobre las actitudes y sentimientos que necesitas para desarrollar el perdón a ti misma y perdonar a los demás. Y esto es importante, porque muchas veces no podemos pedir perdón cuando yo no me puedo perdonar a mí misma. Pues tengo que iniciar primero por mí, reconocer que somos seres humanos y que nos equivocamos y poder nosotros trabajar en ese perdón con mi hermana, con mis hermanos, con mi familia carnal, con mi familia espiritual. Entonces, creo que la enseñanza es bastante para nosotros y que pues de algún modo vamos a tener que trabajar y que pues se presenta en cada una de las situaciones de nuestra vida, puede ser laboralmente, puede ser en la iglesia y que a veces la que más nos pega como seres humanos es la iglesia. A veces, digo, en el trabajo nos pueden decir lo que sea
a veces nos pueden lastimar, nos pueden y perdonamos y decimos, bueno, no, no importa. Pero cuando algo nos pasa en la iglesia, pues a veces hasta nos vamos, ya no asistimos a esa localidad, ¿no? Nos vamos a otra. ¿Por qué? Porque nos sentimos mal, ahora sí que hay ese sentir en nuestro corazón. Entonces, tenemos que trabajarlo, tenemos que perdonar, perdonarlo y seguir adelante, porque este es el camino y Dios nos va a ir dando esa fortaleza. Si nosotros la pedimos a través de la oración, a través del ayuno, cuando algo no podamos perdonar, también esos medios nos sirven para que nosotros podamos alcanzar esa paz que necesitamos. Bueno, mis hermanas, pues esperando que la escuelita sea de utilidad, pues vamos a despedirnos con una oración. Les pido que con toda humildad y con toda reverencia la hagamos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias te damos, Señor, porque nos has permitido aprender un poco más de tu palabra. Te pido, Señor, que llenes nuestro corazón de humildad y de amor, Señor. Que nos permitas aprender a perdonarnos y aprender a perdonar a aquellos a quienes ofenden. Señor, porque sabemos que como seres humanos, pues a veces te ofendemos también a las personas que nos rodean, con nuestras actitudes, con nuestros pensamientos, con nuestras palabras, Señor. Te pido, Señor, que nos sigas formando a través de las enseñanzas de tu Hijo Jesús y que nos permitas que ese amor que tú has sembrado en nuestro corazón siga floreciendo, Señor. Que nos permitas tener esa paz para tener comunión contigo. Te pido, Señor, que si hay alguna raíz de amargura, algún odio, algún resentimiento, yo te pido que nos ayudes a, a quitarlo de nuestro corazón, porque sabemos que todo eso nos impide acercarnos a ti, nos impide tener la paz que tu Hijo Jesús nos vino a enseñar. Te pido, Señor, que nos protejas, que nos cuides, Señor, y que nos permitas alcanzar esa salud mental, espiritual y emocional que necesitamos para poderte servir de la mejor manera. Porque sabemos, Señor, que si en nuestro corazón hay rencor, hay odio, pues no te podemos servir, Señor, porque tú pides un corazón sincero, un corazón humilde, un corazón íntegro. Te pido que nos ayudes, Señor, y que nos permitas a llevar mejores relaciones humanas con nuestras familias, con nuestras, la gente que nos rodea, con nuestros hermanos y hermanas que están en nuestra comunidad. Te pido que nos ayudes y que estas enseñanzas que tu Hijo Jesús vino a predicar lo podamos llevar a la vida diaria, porque sabemos que nosotros, la forma de demostrar el amor que tú has puesto en nuestro corazón, pues es a través de nuestra familia, de la gente que nos rodea. Te pido, Señor, que bendigas a cada una de mis hermanas, que les des de tu Santo Espíritu para que podamos siempre trabajar en aquello que nos hace falta, porque tu Espíritu Santo va transformando nuestro corazón. Te pido que nos llenes de él y que permitas siempre que esté al lado de nosotros y que nos haga siempre acercarnos más a ti. Te pido también, Señor, que les des la sabiduría y la inteligencia para poder enseñar a sus familias, Señor, acercarte a ti. Ya sabemos que la labor de la mujer, pues es la enseñanza a sus hijos y el apoyo a, a sus esposos, Señor. Te pido que también a los varones les des de tu Santo Espíritu para que puedan guiarlos, para que puedan estar sujetos a Cristo, así como Cristo está sujeto a ti, Padre. Te pido también, Señor, que si hay alguna necesidad en el corazón de mis hermanas, Señor, y que claman a ti, yo te pido que las escuches y que conforme a tu gran amor y misericordia, pues les respondas, porque sabemos que también esas necesidades son impedimentos para acercarte a ti. Y te pido, Señor, que suplas cualquier necesidad para que su corazón siempre esté listo para escuchar tu voz, listo para servirte,
porque sabemos que todo lo que nos enseñas día a día es para hacernos mejores delante de ti. Te pido también, Señor, que bendigas a los enfermos, que si hay alguien que esté enfermo, que estén en los hospitales, Señor, yo te pido que tengas misericordia y que si es tu voluntad que los sanes. Y si no fuera así, Señor, les dé la fortaleza y la paciencia que requieren. Y a todos a sus familias, quienes los rodean, Señor, también otórgales paciencia y fortaleza, Señor. Abre sus sentidos, sus ojos, sus oídos para que puedan ver lo que tú quieres enseñarles, porque sabemos que ante las situaciones difíciles y adversas siempre hay un aprendizaje. Yo te pido que se los muestres, Señor, para que ellos puedan seguir adelante. También te pido, Señor, por aquellas personas que sufren, por aquellas personas que tal vez han perdido a un ser querido. Señor, yo te pido que les des fortaleza, que, que tu Hijo Jesús venga a ocupar ese espacio, Señor, juntamente con tu Santo Espíritu, para que puedan darles ese consuelo que necesitan. Porque sabemos, Señor, que pues a veces las pérdidas, tanto de hermanos, de padres, pues nos afectan como seres humanos, Señor. Pero sabemos que tú siempre estás con nosotros, siempre llenas nuestro corazón de fortaleza y tu Santo Espíritu y tu Jesús vienen a darnos ese consuelo que necesitamos y pues tómanos en el hueco de tus manos para que podamos salir adelante. También aquellos que han perdido la salud, también te pido por ellos, Señor, que si es tu voluntad, pues también los levantes del lecho del dolor para que siempre te reconozcan como ese, como ese Dios sanador, Señor. Y si no fuera así, también Padre, darles ese corazón humilde para que puedan reconocerte, porque sabemos que todo lo que haces en nuestra vida, pues es por nuestro bien. Si hay algo que tenemos que aprender, pues tú con amor nos enseñas y siempre nos sostienes como ese Padre amoroso que eres de cada una de nosotras. Te pido, Señor, que perdones nuestras faltas, Señor, y que nos ayudes a perdonar también a aquellos que nos ofenden, que, Señor, podamos nosotros tener esa paz y esa comunión con, con aquellos que nos ofenden y también estar en comunión contigo. Te pido por todos y cada una de mis hermanas que siempre les concedas esa paz y esa tranquilidad que ellas requieren y que en esta noche, Señor, nos des un sueño restablecedor de fuerzas para que si es tu voluntad el día de mañana levantarnos, Señor, pues siempre en nuestros labios existe ese reconocimiento y esas palabras siempre de agradecimiento hacia ti, porque hemos alcanzado un nuevo día, tu misericordia y tu bondad. Y siempre pues al darnos esa oportunidad, Señor, nos permites acercarnos cada día más a ti. Todo esto te lo pido juntamente con el perdón de nuestras faltas, no por los méritos que tengamos, Señor, porque sabemos que no los tenemos. Todo esto te lo pedimos por aquellos méritos incontables de tu Hijo Jesús. A Él sea la honra y la gloria, juntamente contigo y tu Santo Espíritu. Amén. Bueno, mis hermanas, pues mi deseo es que Dios las bendiga. Paz a vosotras.